Buenos días, buenas tardes, buenas noches, felicidades, qué bueno que estamos acá en el 2025. Gracias a Dios, a su poder, a su misericordia, a su providencia, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes aquí a este canal de Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Este 2025 va a ser muy especial, es el primer programa que vamos a presentar en este 2025, aunque ya hay algunos programas grabados que ya verán. Hacía mucho tiempo que no estábamos acá haciendo un programa estrictamente para el canal, porque habíamos estado presentando series y temas que nos habían invitado a compartir en algunas iglesias, y eso es lo que habíamos subido al canal. Así que aquí estamos, un abrazo, estamos felices de que estemos aquí cada uno de ustedes con nosotros. Mi nombre es Manuel Paulino, un placer y un privilegio que usted nos esté acompañando. Este año en Búnker Divino vamos a hacer algunos cambios que queremos compartir con ustedes, ya verán más adelante. Y porque de cierta manera nos hemos como llevado de la predicación y no hemos hecho la originalidad de lo que queríamos lograr en el canal. Y este año vamos a retomar la idea del canal. La idea del canal es que nosotros nos refugiemos en la palabra de Dios. ¿Cómo nos refugiamos en la palabra de Dios? Buscando su palabra, leyendo su palabra, creyendo en ella, estudiándola. Pero ciertamente necesitamos herramientas para entender mejor lo que allí está. No es que sin esas herramientas no lo vamos a entender, pero ciertamente hay cosas que tienden a confundir, hay cosas que nos dan más luz acerca de entender la palabra de Dios. No es lo mismo usted tener ciertas técnicas y ciertas maneras de escudriñar mejor la palabra de Dios, de quizás discernir entre una doctrina y otra, cuál es la doctrina bíblica, si ambas me la presentan en la iglesia. Es que usted tenga las herramientas necesarias para que su profundización en la palabra de Dios lo lleve verdaderamente a Dios. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios es la Biblia, también es no menos cierto que hay más de 5,000 iglesias basadas en la palabra de Dios que tienen doctrinas diferentes. ¿Cómo discernir cuál es una, cuál es la otra? Y queremos retomar esa idea acá en Búnker Divino. Claro, las invitaciones que ustedes nos hagan a predicar también las vamos a pasar por aquí, porque para que también sea de bendición, pero vamos a buscar la manera de dar herramientas para crecer en el estudio de la palabra de Dios. En la semana no pudimos, por varias razones, estudiar la primera lección de este trimestre de escuela sabática, y vamos a aprovechar este tiempo para hacer la introducción y hacer la primera lección, y ya las otras lecciones van a salir en el horario regular. El folleto de esta semana, de este trimestre de la escuela sabática, se llama El amor de Dios y su justicia, y es un título un tanto controversial, porque es un equilibrio, y justo la imagen que sale de aquí es un equilibrio que tiene que haber entre el amor de Dios. Dios no tiene amor, recordando, Dios es amor, pero también Dios es justo. Entonces, no puede irse a un lado, no va a irse al otro lado, y ese equilibrio es que vamos a estudiar este trimestre, donde muchas veces nos perdemos en el equilibrio. También sabiendo lo que el Señor hace, cómo el Señor trabaja en la parte que nosotros podemos alcanzar en nuestra mente finita a entender, vamos a captar mejor los mensajes que Él tiene para nosotros, y vamos a entender mejor ciertas situaciones en nuestra vida. También es muy importante entender cómo el amor de Dios
es y cómo nosotros debemos responder a ese amor. Porque conforme nosotros creamos que es el amor de Dios, conforme nosotros creamos que debemos responder a ese amor, eso va a permear no solo mi vida cristiana, sino mi vida en sentido general. Mi relación con Dios, mi relación con los demás y mi vida en sentido general. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en el repaso de la lección número 1 de esta palabra, de este folleto de escuela sabática de este trimestre. Dios ama de pura gracia. Señor, te pedimos que nos dirijas al estudiar tu palabra. Te pedimos que tú seas el que nos mueva, el que nos diga lo que tenemos que aprender, nos lo fije en nuestro corazón y nos ayude a practicarlo. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Dios ama de pura gracia y es lo primero que nos dice el versículo de memoria: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. Es importante, y lo ponen en el título, los amaré de pura gracia. Es algo interesante que el Señor decidió amarnos a nosotros de pura gracia. Decidió amarnos. Y cuando nosotros podamos internalizar eso, nosotros podamos crecer a partir de ahí, nosotros podamos entender lo que significa eso. Yo no puedo hacer nada que me haga ganar el amor de Dios. Pero como yo no puedo hacer nada que me haga ganar el amor de Dios, tampoco hay nada que yo pueda hacer que me haga perder su amor. Es algo que yo tengo que entenderlo, tener en cuenta. No hay nada que pueda hacer para ganarlo, no importa que decida portarme bien, no importa que decida pertenecer a la iglesia, no importa que decida darle la 10ª parte de mis entradas a Dios o que no haga ninguna de estas cosas. El amor de Dios es incondicional. El libro de Romanos nos dice que antes que nosotros le amáramos, Él nos amó primero. Él nos dio amor, no después de que nosotros lo conocimos, lo obedecimos. No, Él nos dio amor y punto. Él decidió amarnos de pura gracia. La palabra hebrea que se traduce de pura gracia, que nos la presenta el libro el día lunes, nos presenta que la expresión de pura gracia es una traducción de la palabra hebrea nedavá, que describe lo que se ofrece voluntariamente. Es el mismo término que se utiliza, por ejemplo, para las ofrendas voluntarias. Las ofrendas voluntarias en el santuario no tenían ninguna medida de cuándo darse, de cómo darse, de qué cantidad. Eran voluntarias. Y ese mismo es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos ama de pura gracia, decidió amarnos. Y es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que internalizar en esta lección, en este trimestre de nuestra vida. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos quite el amor de Dios o que haga que Dios nos ame más. No, Dios nos va a amar más, Dios no nos va a amar menos. Nosotros somos amados por Dios, porque Dios es amor. Él no tiene otra manera de ser. Aún las cosas que nosotros no entendemos el por qué ocurren y somos bien cuestionantes en cuanto a esto. Cuando pasan cosas que no tenemos toda la información, no sabemos todos los datos, no sabemos el porqué de las cosas, como muchas veces nos pasan, especialmente las desgracias a personas que nosotros entendemos que son inocentes o entendemos que eso no le va a aportar nada. Vamos y cuestionamos a Dios y ese no es el Dios de amor. Y hay personas que se agarran de ahí, por decirlo de una manera bien llana, para decir, no, Dios no existe porque el Dios que me presenta la Biblia no puede permitir esto. Es más fácil para mí pensar que Dios no existe y que las cosas pasaron, a decir que Dios de amor, que está al control de todo, permitió que esta desgracia o aquella desgracia o esto toque en mi vida. Entonces, las personas no han entendido, y aunque digamos
Sí, entendemos que Él nos ama de pura gracia. Sí, entendemos que Él nos ama. No, en realidad creemos que Dios tiene favoritos, que Dios tiene favoritismo para dar su amor. Y eso no es lo que está diciendo, porque Él generaliza: los amaré de pura gracia. Si estudiamos la historia del pueblo de Israel, vamos a ver que a pesar de todo el conocimiento que tenían de Dios, que de todas las cosas que hizo a favor de ellos, vamos a ver que ellos no se portaron como los mejores, y aún así Dios persistió en amarlos. Pero también nosotros como dominicanos, o no importa el país donde tú estés, como latino, Dios también te ama, y te ama de pura gracia. Y es algo que tenemos que saber y entender. El trimestre pasado cerramos con una pregunta interesante, y esta arranca con esto mismo. La pregunta que Jesús había hecho a Pedro es en realidad la pregunta definitiva que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿Me amas? Todo depende de nuestra respuesta a esa pregunta. El versículo de memoria nos presenta varios pasos de cosas que el Señor hace a favor de nosotros, inmerecidas, de pura gracia, como dice el título y el versículo. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira es un resultado de que mi ira se haya apartado de ellos. Tienen oportunidad no porque lo merecen. Tenemos oportunidad no porque nos lo ganamos, sino porque Dios decidió, y esto es una parte que debemos entender bien, decidió diferir el castigo que nos toca, que justamente nos toca. Él decidió diferirlo para que tengamos chance de corregir nuestra actitud hacia Dios. Diferir el castigo que nos toca para que podamos tener el chance de aceptar o rechazar el amor que Dios nos está dando. ¿Y qué tiene que hacer un amor de pura gracia? Un amor de pura gracia es interesante, porque un amor de pura gracia está más allá de expectativas razonables, como dice la lección del domingo. Claro, ¿por qué más allá de lo razonable? Porque es algo no merecido. Nosotros no entendemos un tipo de amor así. Un tipo de amor que no importa lo que pase, va a estar ahí. Una de las metáforas más comunes en la Biblia es acerca de ver a Dios como nuestro Padre. Y va ejemplificado en la relación de padres e hijos. Los padres aman a los hijos antes de verlos. Y no importa lo que pase, el amor del padre, el amor de la madre está por ese hijo. No lo ama por lo que hace, no lo ama por lo que gana, no lo ama por cómo lo trata. Lo ama, punto. Lo ama cuando lo necesita, lo ama cuando no lo necesita. Lo ama cuando se porta bien, lo ama cuando se porta mal. Lo ama. Y esta es una débil representación, porque hemos visto muchos ejemplos acá en la tierra, en la noticia, de que las cosas no siempre son así como la generalidad, pero la parte de Dios sí es siempre así. Y Él nos da un amor más allá de las expectativas, y también un amor no correspondido, un amor que ama de pura gracia. No espera a ser correspondido, no espera a recibir para dar, no calcula, bueno, puedo amar porque voy a recibir. No, un amor que va de pura gracia va a ser así, no correspondido. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 que Dios nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Y uno se hace la pregunta, ¿qué necesita Dios de nosotros? ¿Por qué Dios tenía que hacernos a nosotros? ¿Por qué tenía que perdonarnos? ¿Por qué tenía que soportar? ¿Por qué nos soporta todavía? ¿Qué le aportamos? ¿Qué le aportamos nosotros a Dios
¿Qué le aportamos? ¿En qué le ayudamos a Él? ¿Hacemos más grande a Dios? ¿Hacemos más especial el gobierno de Dios? Nosotros, un pequeño planeta en un pequeño sistema solar, ¿en qué le aportamos a Dios? ¿Por qué Dios nos ama? Y nos ama no merecido, no correspondido, un amor que no podemos entender. Pero como es un amor así de pura gracia, también tiene que ser gratuito. No podemos pagar el amor que Dios tiene con nosotros, no podemos darle, no tenemos derecho y no tenemos que darle a Dios. ¿Qué nosotros podemos darle? El profeta Isaías dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Nosotros no podemos presentar, no tenemos que presentar a Dios. Para nosotros poder presentarnos a Dios, tuvo que venir Jesús y morir por nosotros para ser nuestro representante. Porque ni siquiera tenemos una vida correcta después de que caemos. No, aún nosotros, aún cayendo, volvemos y caemos. Y aún lo que vivimos en este mensaje, volvemos y caemos. Aún lo que conocemos de Dios, aún lo que decimos que vivimos de parte de Dios, aún lo que nos congregamos y nos llamamos cristianos y todos seguimos cayendo, seguimos equivocándonos. No tenemos algo que presentarle a Dios. Así que la única manera en la que Dios podía darnos, favorecernos, ayudarnos, tenía que ser que fuera de manera gratuita. Porque no tenemos con qué pagarlo. Sí lo necesitamos, pero no tenemos con qué pagarlo. Y hay algo irónico. Y eso ha traído mucho debate. Agradezco a Dios que tocaron esto en la parte del miércoles. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hay muchas personas que toman unos cuantos versículos de la Biblia y hacen una doctrina. Y es una de las cosas que les estaba diciendo al principio, que vamos a hacer en Búnker Divino este año, es que vamos a ver temas así controversiales, doctrina versus doctrina, cuál está basada, fundamentada en la palabra de Dios. Un versículo no toma el mensaje completo de la palabra de Dios. Escuché algo muy interesante ayer en una clase que estoy cogiendo del Nuevo Testamento y dice que el Evangelio, y esto se podría aplicar a la palabra de Dios, es el mismo mensaje dividido en 4 partes, pero es lo mismo mensaje. El mensaje de Dios es la Biblia completa, no es algunos versículos que convienen a lo que yo creo, a lo que yo quiero, a lo que me hace sentido a mí. No, la Biblia contempla que todos Dios quiere salvarnos. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Dios no quiere que el impío perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. El apóstol Pedro dice, Dios retarda su promesa, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora hay textos que dicen la palabra escogido, la palabra elegido, la palabra elección, y hay personas que han dicho, bueno, esto significa que Dios tiene algunos que son los que Él escogió para hacer su mensaje, para que se salven, y los otros están por default condenados a perdición. Pero esto no es lo que Dios me enseña, esto no es lo que Dios presenta, esto no es lo que Dios me da en su palabra completa. Y el ejemplo de Noé nos puede ayudar a entender mucho. Todos hemos escuchado la historia del diluvio, todos hemos escuchado la capacidad, hemos visto mucho análisis a favor y en contra del arca. Ahora, de lo que todos estamos de acuerdo es que esa embarcación, esas dimensiones que tenía esa embarcación, no era para darle cabida a 8 personas. Entonces, Dios mandó hacer más espacio, había más pasajes que podían ser abordados ese barco. Había 120 años duró Noé predicando, diciéndole
Si Dios solamente hubiera escogido a Noé y su familia, Él no tenía que haber hecho eso. 120 años duró. Es más, uno de los antepasados de Noé, Matusalén, es el hombre que tenemos registro de nacimiento y muerte en la Biblia que más años ha vivido. Y es un mensaje de misericordia porque el nombre de él, de Matusalén, significa cuando él muera vendrá. Y es como que podemos entender como que Dios estaba aguantando, a ver si alguien más se decidía. Pero solamente se decidieron Noé y su familia a entrar al arca. ¿Eso significa que Dios escogió solamente a Noé y su familia? No, estamos viendo que no. Ahora, ellos, es una parte muy importante, ellos decidieron aceptar la invitación que Dios hizo. No es lo mismo el que yo escogí a que tú fuiste el que aceptaste el mensaje que yo te estoy dando. Son cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que allá la responsabilidad es de Dios. Dios no me escogió. Dios me escogió para perdición. Y otra muy diferente es que Dios te dé la oportunidad de decidir y tú eres conforme al libre albedrío que decides si aceptas o si rechazas. Entonces, lo que me dicen de que no, las personas entienden que sí, que todo fue predestinado. No, las cosas no son así. Dios te da la potestad de elegir dónde tú quieres estar. Pero tú tomas la decisión y cargas con la consecuencia de esto. Hay unas preguntas aquí en la parte del viernes que quisiera compartir con nosotros. Peor que pensar que Dios no existe, sería creer que Dios nos odia. ¿Qué mundo tan diferente fuera el nuestro si eso fuera cierto? Pongamos a volar nuestra imaginación. Si nosotros odiamos a alguien, bueno, no debemos odiar, pero si alguien nos cae mal, ¿cómo nosotros actuamos? No ayudamos a esa persona, no le damos oportunidad, aprovechamos cualquier coyuntura para hacer esa persona sentir mal y pagar por lo que nos ha hecho. Sin embargo, Dios primero creó el mundo y algo que debemos tener en cuenta, Dios sabía lo que iba a pasar cuando creó a Adán y Eva, el costo que iba a tener redimir este mundo, sangre divina que iba a costar la redención de este mundo, separación y todo lo que hubo que hacer para que hoy nosotros tuviéramos una oportunidad, un camino al cielo. Él sabía que Satanás iba a caer antes de crear a Satanás, crearlo como Lucifer. Y eso sería otro tema de otra discusión de por qué lo creó si sabía que iba a pasar. Porque tenía que darle el libre albedrío. Él le ha dado el libre albedrío a todos nosotros, de todas las maneras. Y es algo que tenemos que entender. Amor sin libre albedrío no es amor. Dios nos ama de pura gracia. Dios es amor. Dios no te va a obligar a amarlo, aunque sea lo que más te conviene. Y a veces nosotros como padres quisiéramos tener la potestad de entrar en la mente de los niños, de nuestros hijos, y que ellos tomaran las decisiones que nosotros sabemos que son las correctas. Y me imagino cuántas veces Dios también, cuando ve que nosotros hacemos justo lo que menos nos conviene, y que caemos de boca en las tentaciones que el enemigo nos pone y nos vamos así. Y Dios quisiera decir, caramba, mi hijo, ¿por qué? Sin embargo, nosotros lo hacemos y Dios respeta nuestra elección con dolor. Con dolor. Yo siempre me he imaginado la voz de Dios cuando en el jardín del Edén llamaba a Adán. Él sabía lo que había pasado. Intentó por todos los medios advertirles de que no fuera esa la decisión, pero aún así no los recriminó, no les abandonó. Si Dios nos odiara, no nos hubiera creado.
Si Dios nos odiara, no tuviéramos esperanza. No hubiera hecho todo lo que costó el cielo, que nosotros tuviéramos un camino de redención. Si Dios nos odiara, no tuviéramos esperanza que nos ayuda, a pesar de este mundo, a seguir hacia adelante. Así que Dios nos ama de pura gracia. Debemos darle gracias a Dios por su amor de pura gracia, su amor inmerecido, su amor obstinado, su amor gratuito. Dios nos ama y no hay nada que podamos hacer para evitar ese amor, ni aumentarlo ni disminuirlo. Así que gracias a Dios por ese amor, gracias por esta lección. La lección número 2, que se llama Amor Pactual, va a salir en el horario normal a partir de las 6 de la tarde este sábado. Así que te invito a acompañarnos allá. También te invito a que sigas con el canal. Tenemos varias cosas. Los domingos tenemos un programa especial. Mañana tenemos la segunda parte de esa programación especial que grabamos en face to face, podemos decirlo, con la doctora Juana Santiago, que estuvo recientemente en el país. Así que no te pierdas la segunda parte de lo que le conviene a mi cerebro. También para este último sábado tenemos un podcast que vamos a inaugurar de predicación especial, La locura del querigma. Y tenemos un invitado muy especial. Este último sábado vamos a transmitirlo a partir de las 7:30. Así que esto y otras cosas que vamos a ir haciendo para que podamos de verdad refugiarnos en la palabra de Dios, te invito a que no solo tú no te lo pierdas, sino que también lo compartas con los demás y sigas orando por este ministerio para que siga creciendo y sea una luz en este mundo de oscuridad. Vamos a orar para despedir el programa de este momento. Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de haber estudiado tu palabra. Te pedimos que tú nos permitas seguir creciendo en conocimiento, pero por encima de todo te damos las gracias por amarnos de pura gracia. Gracias por tu perdón, gracias por hacer la provisión de salvarnos aún antes de que supiéramos que estábamos necesitados de ti. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.